Un saludo para todos. En este módulo que vamos a iniciar, vamos a estar trabajando con los diferentes estudios preparatorios de los proyectos. Tenemos el estudio de mercados, el estudio técnico, legal, organizacional, el estudio ambiental, que es transversal a todos estos estudios, y finalmente el análisis, el estudio financiero. Aquí es importante saber que estamos recopilando información para profundizar en ese análisis de viabilidad de los proyectos en cada uno de los aspectos que acabé de mencionar. Estos estudios se conectan con esa primera parte que ustedes estuvieron trabajando de marco lógico, en el sentido de que en esa parte se definieron las alternativas de los proyectos y esas alternativas se analizan con todos estos estudios. En lo que tiene que ver con el análisis financiero, estaríamos revisando la rentabilidad de los proyectos, esa rentabilidad económica y social, porque estamos hablando de proyectos de desarrollo, de proyectos que estarán beneficiando a las comunidades, a los territorios. También podemos tener algunos proyectos de índole nacional. Una vez realizados todos estos estudios con una muy buena calidad, conectamos con la construcción de la cadena de valor de los proyectos. La cadena de valor está muy relacionada con el marco lógico, porque partimos de ese objetivo general del proyecto, de esos objetivos específicos, de esos productos y servicios sociales que vamos a proveer. Si tenemos una muy buena calidad en todas estas etapas, tendríamos suficiente información para dar cuenta de esa viabilidad de los proyectos en términos generales. Entonces, de eso nos estaremos ocupando en este módulo que iniciaremos en esta oportunidad. Los análisis de viabilidad de los proyectos de inversión estarían en dos etapas. Una primera etapa, que es lo que tiene que ver con la formulación y preparación, y la segunda etapa de evaluación. En esta primera etapa estaríamos abordando los diferentes estudios preparatorios: mercado, técnico, organizacional, legal. Estamos buscando información para tener mayores elementos y saber si en cada uno de estos aspectos el proyecto es viable. Entonces estamos obteniendo y creando información. De todos estos aspectos nos llevamos luego la información para hacer la evaluación financiera o económica del proyecto. Y aquí la pregunta es si el proyecto es rentable para ser adelantado. Es rentable para el privado, es rentable para el Estado. Estamos hablando de proyectos de desarrollo, y aquí fundamentalmente es si el Estado debería adelantar este tipo de proyectos después de tener toda esta información. Lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental normalmente son transversales al proyecto, es decir, está en el marco de todos estos estudios y también debe tenerse en cuenta. Entonces, con toda esta información que luego se lleva a la segunda etapa de evaluación, estaríamos analizando como un todo la viabilidad de adelantar esa iniciativa de inversión. Estos estudios los conectamos con las fases de los proyectos. Como ustedes ya lo han revisado, nosotros tenemos los proyectos que pueden estar a nivel de idea, de perfil, de prefactibilidad o de factibilidad. ¿De qué depende cada una de esas etapas? Del tipo de información con el que estemos trabajando, y obviamente en estas etapas requerimos menor o mayor tiempo.
Cuando estamos hablando de un estudio de perfil, nuestra información, la mayoría es secundaria y sobre eso estamos tomando decisiones. Si nos vamos a prefactibilidad o factibilidad, estamos ya con una información un poco más precisa y entonces estaríamos hablando de información de tipo primario, prácticamente de ir levantando nuestra información con encuestas y con algunas técnicas que podamos tener. Los estudios que les acabé de mencionar, entonces de alguna manera también pueden estar en cada una de esas etapas de profundidad y es importante tenerlos en cuenta. En Colombia los proyectos se aprueban a nivel de perfil y pues aquí tendríamos un documento de proyecto que se lleva al aplicativo de los proyectos de inversión nacional que está en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. Y allí tendríamos un documento de proyecto. Entonces tenemos que revisar en qué fase podríamos estar haciendo los estudios. La viabilidad de mercados, el estudio de mercados, obedece a si ese mercado es sensible al bien o al servicio producido por el proyecto. Entonces vamos a revisar el grado de aceptabilidad del bien o del servicio producido. Nos arroja información histórica y actual acerca de los consumidores, proveedores, competidores, canales de distribución y de comercialización. En los proyectos de tipo público estamos hablando de los déficits que tenemos en cuanto a esos bienes o a esos servicios públicos. Analizamos la oferta y la demanda, las estrategias en lo privado fundamentalmente de promoción, publicidad, distribución, decisiones sobre precios. En los proyectos públicos, pues muchas veces no se cobra, no tenemos precios, pero sí hay necesidad de hacer algunas precisiones sobre tarifas, ¿cierto? Para cada una de las personas que estaría involucrada en estos proyectos. Es muy importante en esto hacer esa proyección de las demandas insatisfechas actuales, llevarlas a futuro, para saber pues si efectivamente tenemos esos déficits que estamos pensando. Aquí estaríamos determinando también la cantidad de bienes y servicios que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios, ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha o la posibilidad de brindar un mejor servicio, conocer los medios para que los productos lleguen a los usuarios y en sí dar una idea al inversionista del riesgo de incursionar en un mercado. Entonces la idea es si existe un estudio suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que dadas ciertas condiciones presentan una demanda que justifica adelantar ese proyecto de inversión. No olvidemos que estamos ahí también sacando información que nos vamos a llevar luego a la evaluación financiera. En lo que tiene que ver con la viabilidad técnica, los estudios técnicos, la idea es definir la opción de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles para producir ese bien o ese servicio. Aquí estaríamos revisando la infraestructura necesaria, los equipos, necesidades de recurso humano, también de acuerdo pues a los procesos productivos, la determinación de las materias primas, ejemplo, agua, también revisar maquinaria, recurso humano, tamaño del proyecto, el tamaño del proyecto, saber si es un proyecto de gran envergadura, es un proyecto pequeño, la localización, si es una macro localización en términos de regionales, entonces en qué municipio se adelantaría ese proyecto, en qué región, si estamos hablando de varios municipios, o las microlocalizaciones para hacer efectivamente si lo vamos a hacer en un centro poblado, si lo vamos a hacer en una vereda, si lo vamos a hacer en el centro del pueblo. Todo eso tenemos que revisarlo. O si va a ser un proyecto entre un municipio y otro. También la capacidad de producción nacional en el caso de las materias primas. Entonces, seguimos recopilando información que luego estaríamos llevando a nuestro flujo de caja de proyecto.
Y aquí es importante indicar que en general en lo que tiene que ver con esas variabilidades técnicas y esos análisis técnicos es donde se dan las inversiones iniciales de los proyectos. Continuando con la viabilidad legal, revisar las posibilidades y restricciones de carácter legal para adelantar el proyecto, localización, tipos de producto, hay que revisar eso en términos legales. Si se puede adelantar ese proyecto en alguna zona geográfica, algunas tienen ventajas en aspectos, por ejemplo, tributarios. Hay que revisar los costos de la estructuración de los contratos, las obligaciones legales en materia de permisos, autorizaciones, licencias y seguir encontrando esa información en este aspecto que nos pueda alimentar lo financiero. En lo que tiene que ver con la viabilidad organizacional y administrativa, entonces es preguntarnos si administrativamente y gerencialmente se está en capacidad de adelantar el proyecto, estructuras organizativas, la decisión de subcontratar o no actividades, estaríamos pensando que actividades por outsourcing, procedimientos contables, financieros, información de planificación, créditos, cobranzas, todo lo que tiene que ver con este tipo y que quedan representados en las oficinas. Entonces, eso en cuanto a esos estudios organizacionales y administrativos. Bueno, y transversalmente, como lo venía hablando anteriormente, revisar esa viabilidad ambiental de los proyectos. Entonces, la idea es que con esto se puedan minimizar los impactos ambientales. Normalmente, pues hay métodos específicos para hacer esas valoraciones en términos monetarios. Entonces, uno de los métodos que aquí menciono puede ser los costos evitados. También es muy importante en estos aspectos incluir todos los costos para cumplir con las normas de control, de emanación de gases, por ejemplo, contaminación de aguas, si hay posibilidad de reciclar en el proyecto. Finalmente, llevar todo esto para hacer un análisis de viabilidad financiera del proyecto, que vamos a profundizar pues en mucho más. Entonces, con toda esta información, a partir de un flujo de caja, de revisar algunos indicadores financieros, entonces mirar esa rentabilidad del proyecto. Entonces podemos tener esa rentabilidad privada o la rentabilidad en términos económico y sociales para adelantar esas iniciativas de inversión. En lo relativo a la evaluación financiera de proyectos, lo que se busca es encontrar la rentabilidad del proyecto. Aquí podemos pensar que si estamos hablando de proyectos de tipo privado, estamos hablando de una rentabilidad financiera. Si estamos hablando de proyectos de inversión nacional, de proyectos de desarrollo, es la rentabilidad económico-social del proyecto. Para eso debemos tener algunos elementos fundamentales que provienen de los estudios preparativos de mercados técnicos, legales, organizacionales, ambientales, los cuales, como ya lo mencionamos, nos arrojan información para ir construyendo los elementos que se necesitan para esta evaluación financiera. Los elementos fundamentales son tres. Lo primero es una presentación sistemática de los ingresos y los costos del proyecto. Esto normalmente se le conoce como el flujo de fondos del proyecto, que se construye en el periodo de vida útil, en el horizonte de proyecto. Entonces aquí normalmente tenemos un periodo cero, que es el periodo de la inversión, y luego pues los años o los periodos a los cuales les vaya el proyecto. Hay flujos de fondos que se pueden construir en meses, hay flujos de fondos que se pueden construir semestralmente o anualmente. Entonces depende de las características de cada uno de los proyectos y cuando efectivamente están llegando tanto los beneficios como los egresos, como los costos del proyecto. Lo segundo son unos indicadores financieros que se le aplican a ese flujo de fondos.
Los indicadores más importantes que se tienen son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, también tenemos el periodo de recuperación de la inversión y ya otros más de índole de lo social. Y tenemos también como un último elemento la tasa de oportunidad, eh, y que normalmente pues esta interviene en ese cálculo de los indicadores financieros. Esa tasa de oportunidad no es otra cosa que lo que ese privado o el Estado, si estuviese invirtiendo también en un proyecto, quiere tener de rentabilidad. Para los proyectos de tipo social, en Colombia tenemos una tasa de oportunidad social que está catalogada o que está estimada en el 12%. Esto proviene pues de algunos cálculos de consultorías organizadas por el gobierno para calcular eso. Creo que se ha hecho como en 2 o 3 oportunidades ese cálculo de esa tasa. Entonces, esos son como los 3 elementos importantes para hacer esa evaluación financiera de proyectos. Cuando les hablaba de los indicadores financieros, estos indicadores, al momento de convertir los precios a precios sociales, se convierten en unos indicadores económicos. Entonces, prácticamente también pues se están calculando el BPN económico, la TIR económica, la relación beneficio-costo económica. Y en términos ya muy prácticos, en la metodología general ajustada, que nos lleva pues el proyecto al BEPIN, esto se está calculando a medida que vamos colocando toda la información de los estudios preparatorios. Prácticamente allá se está calculando todo esto y luego pues nos van a arrojar los resultados. Lo que se va a trabajar acá en este módulo es el efectuar los cálculos, cómo se hacen esos cálculos, saber entender en qué momento un proyecto es viable o no. En cuanto a las consideraciones para el flujo de caja, entonces tenemos algunos elementos para construirlo. Entonces, lo primero, los costos de inversión o de montaje. Lo segundo, los ingresos o beneficios de operación del proyecto, los costos o egresos de operación, el valor de desecho o de salvamento de los activos del proyecto al momento de su finalización. Normalmente las inversiones que tenemos las podemos, al momento que se termina su vida útil, las podemos llevar al mercado. En estos flujos de fondos, pues también hay necesidad de calcular algunas depreciaciones, amortizaciones de crédito y hacer cálculos de agotamiento de activos. Normalmente existen 2 flujos de fondos. Un flujo de fondos sin financiamiento cuando tenemos capital propio y con financiamiento cuando nosotros estamos recurriendo a créditos. Entonces, esto es importante en la construcción. Tenemos también los costos de inversión o de montaje del proyecto. Normalmente pues se dan en el periodo 0 o en los primeros periodos. Aquí son esas inversiones iniciales que requerimos en activos fijos como construcciones, maquinaria, equipos, vehículos. Podemos tener activos intangibles como las patentes, las licencias o capital de trabajo representado en efectivo e inventarios. Segundo de los puntos, los beneficios o ingresos incrementales del proyecto. Entonces debemos identificarlos y cuantificarlos en su horizonte de vida. Entonces prácticamente desde el momento 1 empiezan a encontrarse esos beneficios del proyecto y se colocan año tras año hasta terminar en su vida útil de proyecto. Los flujos de fondos normalmente tienen 2 presentaciones. Lo podemos hacer de forma matricial como se muestra en la parte izquierda, en el cual pues estamos registrando las ventas pues por cada uno de los bienes, de los servicios y los costos en el periodo de vida útil. En este caso son 3 años.
Y lo podemos tener de forma gráfica, simplemente es a manera de flechitas. Cuando tenemos flechitas hacia arriba es que tenemos beneficios, ingresos, flechitas hacia abajo tenemos costos. Entonces, de cualquiera de estas dos maneras se puede presentar ese flujo de caja de proyecto. Aquí tenemos unos esquemas iniciales de flujos de fondos sin financiamiento y con financiamiento. Entonces, ya habíamos hablado, sin financiamiento pues depende de los recursos del inversionista, y con financiamiento tenemos que recurrir a créditos. Entonces, fíjense que estos flujos de fondos no son más que colocar unos ingresos y unos costos en el tiempo. Y pues ahí está el esquema. Les voy a hablar muy rápidamente. Sin financiamiento, ingresos menos costos menos depreciación nos da la ganancia gravable. Le quitamos los impuestos, nos da la ganancia contable, le volvemos a sumar la depreciación porque simplemente fue un ajuste, le quitamos los costos de inversión y nos da el flujo de fondos neto. Si lo miramos con financiamiento, allí entran los intereses de las deudas, las amortizaciones a los créditos, y pues entran con signo negativo. Normalmente con financiamiento hacemos una tabla de amortización, nos llevamos los datos a estos esquemas de flujos de fondos. Estos dos esquemas que siguen tenemos con todas las cuentas que implica un flujo de fondos. Entonces está todo el detalle de esas cuentas. Entonces aquí este es sin financiamiento, y este esquema que sigue es con financiamiento. Entonces fijémonos que tenemos ahí los intereses y los créditos recibidos. Iniciando con los indicadores financieros, entonces en primer lugar tenemos el periodo de recuperación de la inversión. Entonces nos determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, y pues se estima ese periodo. En segundo lugar tenemos el valor presente neto. Pues en lo privado, valor presente neto; en lo económico social, valor presente neto económico. Como les decía, simplemente varía por los precios que estamos utilizando. Cuando trabajamos con proyectos de desarrollo, proyectos sociales, tenemos que convertirlos a precios sociales. El valor presente neto no es más que la utilidad a precios de hoy derivada de invertir en el proyecto. Se trabaja pues con la tasa de oportunidad para poder calcularlo. Y aquí pues hay unos estados de cuándo es viable. Entonces normalmente un proyecto con el valor presente neto sería viable si es mayor que 0, lo que nos arroja. Hay unos esquemas de cálculo, lo podemos calcular manualmente, y también la hoja de cálculo Excel nos permite calcularlo. Sin embargo, tenemos que saber cuál es la interpretación de esto. Tenemos también la tasa interna de retorno, que no es más que la rentabilidad del proyecto. Y pues también se le conoce como aquella tasa que hace que el valor presente neto sea igual a 0. Entonces es donde el proyecto es viable. Aquí pues se presenta la fórmula de cálculo manual. Como les decía, el Excel nos lo calcula perfectamente. Y pues también ahí tenemos varias consideraciones para saber cuándo un proyecto es viable. Normalmente, para que sea viable, la tasa interna de retorno debe ser mayor a la tasa de oportunidad del proyecto. Finalmente tenemos la relación beneficio-costo. Entonces es la relación entre el valor presente de los beneficios y el valor presente de los costos, esperando que el valor presente de los beneficios supere a los costos para saber si el proyecto es viable. Con esto estaríamos dando una revisión de los principales indicadores económicos. Hay otros ya muy de la naturaleza de los proyectos de desarrollo que se ve en ese curso, y es el método costo-eficiencia. Esto pues porque en los proyectos económicos sociales muchas veces es difícil encontrar unos valores monetarios de ingresos. Entonces debemos concentrarnos en los costos, y no es más que buscar la alternativa que tenga los menores costos, ¿cierto? Para realizar ese proyecto sabemos que los beneficios pues los vamos a tener. Normalmente esta metodología se acompaña de
una definición muy buena de indicadores económicos y sociales dependiendo de la naturaleza de cada proyecto. La cadena de valor de los proyectos, conforme el DNP, son los eslabonamientos entre insumos, actividades, productos, objetivos y resultados que generan valor para la sociedad. En la parte superior tenemos un esquema gráfico también de lo que puede ser esa matriz de marco lógico. Entonces hemos llegado a un objetivo general del proyecto muy discutido con las comunidades. De allí encontramos pues objetivos específicos que a su vez tienen algunos productos y actividades. Cuando estamos hablando de los productos también lo relacionamos con esos estudios preparatorios que acabamos de revisar, los estudios de mercados, técnicos, legales, administrativos, ambientales. Aquí hacemos esos, digamos, en los productos podemos ver esas diferentes alternativas que se estudiaron a profundidad. Si tenemos una muy buena formulación de proyecto, todas estas componentes deben estar muy bien articulados y ser muy coherentes unos con otros. En el esquema de la parte inferior, entonces prácticamente lo hacemos al revés. Entonces los insumos, con los insumos podemos cumplir con las actividades. Las actividades pues se concretizan en los productos que nos hemos trazado. Esos productos de alguna manera están muy relacionados con esos objetivos específicos y nos van a llevar a que cumplamos ese objetivo general y a que tengamos unos resultados de proyecto que se traducen en impactos del proyecto. Entonces, en general, en toda esta formulación de proyecto, se necesita una coherencia desde esa parte inicial de la matriz de marco lógico, pasando por los diferentes estudios que de alguna manera estarían representados en las alternativas para tener los resultados del proyecto.